Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo en otro encuentro desde el vivero, donde le vamos a comentar la forma de multiplicar una planta herbácea perenne que se usa mucho en jardinería, que es de la familia, del género de las dietes. Es una planta herbácea de hojas acintadas, verdes, perennes, todo el año está de color verde. Se usa mucho en jardinería, es muy resistente a la falta de agua, tolera sol, sombra, por lo cual se usa en distintas situaciones dentro del jardín. Tiene una floración muy linda, son flores generalmente blancas, amarillentas, algunas especies con manchas más oscuras. Son flores de corta duración, pero que se dan sobre varas donde van apareciendo sucesivamente nuevas florcitas. Estas flores cumplen su ciclo y forman unos frutos, que acá los tenemos, un fruto en verde. Todavía no se ha terminado de formar la semilla, es de color verde, y acá ya lo tenemos en un estado más avanzado, donde el fruto ya está seco, y si movemos los frutos vamos a notar que deja caer las semillitas, que en la naturaleza esto funciona con el viento y libera las semillas y se autosiembra. Normalmente en el vivero lo que hacemos es dos tipos de producción, una a través de la siembra de semillas, o sea, juntamos estas semillas de los frutos antes de que caigan. Las semillitas son estas, negritas, algunas marrones porque han sido juntadas antes de tiempo y no han completado la maduración en el fruto, pero muchas de ellas también tienen poder de germinar. Estas, bueno, acá tenemos frutitos que son los mismos que estuvimos viendo recién. Algunos cerrados, donde todavía no ha comenzado a liberar la semilla. Esto a medida que se deseca, se va a abrir y va a dejar caer estas semillitas negras. Cuando lo hacemos a través de semilla, lo que hacemos es una siembra sin ningún tratamiento especial. O sea, tomamos un recipiente, en este caso vamos a hacer el ejemplo en una macetita con una tierra abonada, con compost o estiércol compostado. Sobre esa tierra desparramamos las semillas y esas semillas después se cubren con una capa de tierra. Una cosa que siempre recordamos es que esa capa de tierra sobre la semilla no debe ser de un espesor mayor de 1,5 veces el tamaño de la semilla. Eso va a permitir que la plantulita, cuando emerja, pueda superar ese espesor de tierra y salir a la luz. Esa sería la forma de multiplicación sexual, o sea, a través de semillas. Vamos a ver ahora la multiplicación asexual por división de matas. El inconveniente es que uno tiene que tener la planta previamente para dividirla en matas. En cambio, semillitas tiene la ventaja que uno puede juntarlas en un parque, en un jardín, junta las semillas y las inicia. El proceso es más lento. La semillita, piensen que de una semillita tiene que transformarse en una planta grande. Nosotros haciendo la división de mata ganamos mucho tiempo porque partimos ya de un ejemplar grande. Entonces, esto sería obtención de dietes a través de semillas. Juntar los frutitos antes de que se abran, separar las semillitas y sembrarlas. Generalmente la época de siembra es primavera, no hay a no ser que uno tenga un invernáculo, un lugar cálido donde iniciar la siembra antes, pero lo normal es hacerlo en primavera.
Vamos a ir ahora a buscar el material, vamos a sacar una planta del jardín y vamos a hacer una división para mostrarles cómo se saca cada futura plantita, cómo se saca con un pedazo de tallo subterráneo que se llama rizoma. Así que bueno, los invito a ir hasta el jardín a extraer el material. Bueno, acá en la entrada, en el jardín de entrada del vivero municipal, tenemos dos ejemplares de dietes. Fíjense el tamaño de la planta, la altura que toma. Nosotros lo que vamos a hacer es cavar toda la vuelta, extraerla para poder dividir la mata. Bueno, una vez sacada la mata con las raíces al descubierto, lo que vamos a hacer es dividir una porción de tallos con sus raíces para plantarlas, lo que vamos a ir a ver en la mesa para ver cómo queda una vez terminada la separación. Así que bueno, vamos a la mesa. Bueno, acá estamos de vuelta, hemos sacado de la planta del jardín un pedazo de mata donde vemos las hojas verdes, las raíces y los tallos subterráneos, estos tallos engrosados. Acá vemos que era un tallo más gordo que la planta utiliza para tener reservas, y como es un tallo tiene yemas y de ahí brotan plantitas nuevas, ¿no? Estos grupitos de hojas que en realidad serían como las ramas de la planta con sus hojas. Bueno, nosotros lo que hacemos es dividir esa mata en unidades, donde tenemos que tener siempre una porción de raíces y hojas. Fíjense, sacamos las hojas secas y aquí tendremos un pedacito de lo que era el tallo o rizoma. Y bueno, esto sería una planta. Seguimos dividiendo, cortamos el tallo y tenemos otra unidad. Raíces, un pedacito de tallo subterráneo y las hojas. Ya serían dos plantas. En esta podemos hacer una o dos plantas. Si uno divide esta mata, se va a encontrar que puede obtener dos unidades más. Fíjense la cantidad de plantas que estamos sacando de un macollito, de un pequeño. Acá tenemos otra. Y así seguimos dividiendo y siempre tenemos que lograr tener raíces y hojas. Una cosa importante, cuando se producen este tipo de heridas, uno tendría que emprolijarlas con una tijera o con un cuchillo para que la planta lo cicatrice antes y no ataquen hongos que pongan en peligro la vida de la planta. Acá hay otra herida así desgarrada, la emprolijamos con la tijera. Una característica de esta planta, que no la tienen otras plantas del mismo origen, sudafricanas, por ejemplo, el agapanto, cuando uno hace este trabajo no es recomendable achicar las hojas. O sea, en otras plantas, en otras herbáceas, lo que se hace es achicar el tamaño de la altura de la hoja para disminuir la pérdida de humedad a través de los estomas de la hoja. Esta se rompió, o sea, no fue podada, pero en otras especies lo que se hace es cortarlas y se plantan así cortitas. En esta especie no lo hagan porque demora todo el proceso, tarda muchísimo en rebrotar y a veces mueren. Entonces, acuérdense, dividirlo. Acá estamos ya en el invierno y fíjense cómo esta ya estaba largando una vara floral. Cada una de estas van a ser flores, son pimpollos y van a ser flores.
O sea, esta plantita dentro de unos 20 días, 30 días nos va a dar flores pese a estar en invierno. Estas plantas uno los puede trasplantar directamente al jardín, al cantero, y si no, ponerlos en maceta. Generalmente las más recomendables son las macetas de barro o las macetas de fibrocemento, que permiten, por la porosidad, eliminar los excesos de agua, ¿no? Es una planta que no le gusta el exceso de agua, prefiere la sequía, suelos más bien secos, bien drenados, o sea que el agua se vaya rápidamente, pero sí lo que quiere es tener materia orgánica en el suelo. Entonces, en la mezcla que nosotros vamos a usar, vamos a tratar de incorporar compost, humus de lombriz, resaca, mantillo, o sea, hacer un suelo que sea bien orgánico. El inconveniente de estas macetas, que son caras y se caen y se rompen. Lo que más comúnmente se utilizan son las macetas de plástico. Lo que hay que asegurarse en las macetas de plástico es que tenga buena cantidad de agujeros de drenaje, para evitar los excesos de agua. En los viveros o en los cultivos lo que se utiliza es la maceta de polietileno negra soplada por una cuestión de costos. ¿Cómo trasplantamos? Es sencillo, o sea, en una maceta colocamos un poco de la tierra abonada en el fondo, hacemos un poco de presión y tomamos una de las, vamos a poner esta que tenía la flor, la plantita, centrándola en la maceta, estirando las raicitas, y se completa con la tierra haciendo presión. ¿La presión para qué es? Son hojas muy largas y hacen palanca y pueden descalzarse y quedar las raíces al aire. Entonces es bueno hacer presión alrededor del tallito y ahí nos queda entonces una plantita ya enmacetada. Lo que nos quedaría es regarla. Y lo que siempre recomendamos cuando uno hace este tipo de trabajo es no exponer la planta al sol una vez que está trasplantada. Entonces sería bueno, una vez que la tenemos ya trasplantada y regarla, tenerla unos días a una media sombra, abajo de otras plantas, debajo de un alero en una casa, hasta que esas raíces se unan al pan de tierra y puedan establecer contacto y tomar agua. Si bien es una planta que le gusta la poca agua, digamos, tolera las sequías, es necesario que absorba agua para poder transpirar y no secarse. Esto ha sido un pantallazo de cómo hacemos en el vivero municipal las plantas de dietes y cómo la pueden hacer ustedes en sus casas a partir de semillas o de división de matas. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos en la próxima salida desde el vivero. Muchas gracias.